un tipo de propiedades y si le da la luz tiene otros. Por ejemplo, la clorofila. No me acuerdo ahora de memoria si no le da la luz, que es otro tipo de nutrición que también es interesante. Yo para mí lo mejor es que le dé la luz, porque en sí todos los seres que viven en la Tierra, me refiero del reino animal, y nosotros entramos también ahí, entonces nos nutrimos, al final de todo, nos nutrimos de clorofila. Entonces, por ejemplo, los carnívoros se alimentan de herbívoros que han comido clorofila. Pero en sí, si investigáis sobre eso, y también podríamos hacer un taller sobre el tema, sobre la clorofila, es muy, muy interesante la clorofila. Y entonces podríamos sacar la clorofila en casa, incluso, no necesitamos comprar nada. Y entonces, por eso los germinados son interesantes, que les dé la luz indirecta, no del sol. De acuerdo. Gracias. Entonces, como tienes mucho germinado producido, pues entonces no hace falta que esperes a que se pongan verdes y puedes ir aprovechando los dos, sin clorofila y con clorofila. Ya lo vamos explicando. Sí. Amparo, ¿también tenías ahí, o quién era que estaba? Amparo, ¿tenías la mano levantada? Que no. Ah, pues tenía... Bueno, no pasa nada. ¿Y Verónica está? Ahora me acuerdo que era Verónica. Bueno, empezamos y ya las preguntas, lo que quería comentar ya lo puedo poner luego, que vamos a dejar espacio para todos. Yo también he hecho mis germinados. Espérate, aquí, ¿dónde están? Aquí los tengo. Bien. Sí, sí. Bueno. Verónica, ha regresado Verónica. Cuéntanos. A la derecha de Julia. Verónica. Sí, te escuchamos. Tienes que activar el micro. A ver si lo activo yo. ¿Bueno? Amparo, ¿tienes la mano levantada? Por mientras... Tienes que abajo o a la izquierda está el micro. Que no tiene. Sí. Pero la habrá. Yo tengo la mano levantada, pero creo que es un error, perdón. O sea, tranquila. Vale. ¿Le vuelvo a dar? ¿Te baja o cómo? Le das otra vez al micro, apagas el micro y ya está. Ya está. Y cuando se activa, en el mismo sitio que se activa, si le vuelves a dar, se desactiva. Por ejemplo, ahora tienes activo. Sí, ahora el micro lo desactivo, la mano también la desactivo. Vale. Y el micro para que vaya... Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Oye, amor, mañana creo que tampoco va a poder ir. Uy, ¿que te encuentras malita otra vez o qué? A ver... Yo les pido, por favor, que apaguen sus micrófonos. Ya lo apagué. Bueno, empezamos. A quien acaba de llegar les cuento que estamos grabando, así que si quieren quitar la cámara, la videocámara, ningún problema. Y ahora empieza René y Maite a contarnos. Bueno, pues como hay gente nueva, pues no todos tenemos la posibilidad de cultivar en el campo. Entonces, los que
algunos tienen la suerte también, que es una suerte, de tener una terraza o un balcón. Pero los que solo tienen una ventana, por lo menos, bueno, todos tendremos una ventana, ¿no? Porque si no, vamos mal. Sí. Entonces, bueno, pues tenemos una ventana, entonces cabe la posibilidad de poder cultivar en casa sin tener que depender de comprar, porque si cultivas en casa, lo que te da es inmediatez. O sea, conoces el producto, sabes de dónde ha salido, sabes la procedencia y no hay, desde que se recoge hasta que llega a tu mesa, pasa mucho tiempo en las verduras, aparte la cantidad de transportes y vete a saber las manos, todo lo que anda por ahí. Entonces, esto lo que te da es pues que tú cultivas la variedad que tú quieres, que normalmente no hay disponible todo lo que uno quisiera, y aquí pues cada uno elige qué es lo que quiere cultivar. Decirme algo, porque casi no sé. Entonces, los germinados es una forma, alimentos vivos, porque realmente es un alimento o sea, la planta tiene una energía y esa energía es su potencial. Y el fin de la planta es sacar semillas. Y entonces la semilla, el potencial que tiene es que es una planta en miniatura. Por eso cuando consumimos cereales, que ahora por ejemplo que si son ácidos, que si, bueno, hay mucha historia en contra, pero cuando consumimos un plato de cereales integrales biológicos, estamos consumiendo un campo de cultivo. Es muy, muy potente. Y cuanto más pequeña es el cereal, más potencial tiene. Entonces, en el mundo de los germinados, entonces he puesto ¿por qué germinar? Primero, porque nosotros somos los que cultivamos un producto vivo, un vegetal vivo, en su punto más potente. Y luego también que se recomienda que por lo menos una vez al día se consuma alimentos crudos. Eso es fundamental. Por lo menos una vez al día consumir alimentos crudos. Y luego ya os explico. Entonces, ya hemos dicho que tiene la máxima vitalidad, pero aquí no interviene calor. Se puede consumir también en ensaladas, por ejemplo, mezclado con ensaladas, porque claro, así solo, pues la verdad sabe un poco a monte. Entonces, si estás igual acostumbrado bueno, pues a comerte la lechuga así sin más, como si estarías haciendo, pues yo no, por ejemplo. Entonces, a la hora de... Sí, Pilar. Vale. Entonces, lo mejor es acompañamiento, pero que no intervenga el calor. Eso es muy importante. Puedes acompañarle a cualquier otro plato, incluso si es una carne, le puedes acompañar. Entonces, en una ensalada, luego también se puede hacer pan esenio con los germinados. Si miráis en internet, hay información. Y luego más adelante, a ver si seguimos animados, igual también pues podríamos hacer porque dentro de la soberanía alimentaria, que es el fin de que se consigue con todos estos talleres, pues también si os interesa podríamos hacer unos panes muy sencillos, que no hace falta horno y muy nutritivos, y Maite es la profesional del tema. Entonces ahí se abre un mundo increíble de panes y de todo que podemos hacer muy sencillo. No tienes pan y en un momento, bueno, un poco más que un momento, pero sales del paso o haces panes que están igual, hasta incluso sin gluten.
Bueno, luego las propiedades que tienen abundante enzimas. Eso os recomiendo que lo apuntéis. La propiedad más importante de los germinados son las enzimas. Entonces, ¿qué son las enzimas? Son unas proteínas que es curioso que controlan todas las reacciones químicas del cuerpo. Os doy tiempo para apuntar porque esto es fundamental. Son proteínas que controlan todas las reacciones químicas de nuestro cuerpo y están en todos los seres vivos. Esos son las enzimas así por encima. Y luego también son catalizadores, otra palabrita también importante. ¿Y por qué son catalizadores? Porque reaccionan en la química que necesita una enzima. Es que es un juego de palabras, pero es fácil de entender. O sea, cada reacción química que hay en el organismo necesita una enzima para que se realice, dicho de otra forma más sencilla. Cada reacción química, fíjate, cada reacción química necesita de una enzima para que se realice. Y a eso se llama catalizar, a esa reacción. Entonces, fijaros qué importante hacer germinados en casa. Es como no solo una fuente de salud, sino necesario para que el cuerpo, por lo menos mientras está en la tierra, funcione. Porque si no hay reacción química y no hay enzimas, mal asunto. Y eso, lo más importante es que los germinados jamás superen los 40 grados de temperatura. Algunos germinados pueden llegar a 70 grados, pero vamos a olvidarnos de eso. En general, nunca superan los 40 grados, porque ahí pierden todas las capacidades o la mayor parte de ellos y entonces eso no nos interesa. Luego, si comemos germinados, comemos enzimas. Es de cajón. Y luego también nos ayudan a hacer la digestión. Si vamos a consumir algún alimento que sea, bastante indigesto, pues podemos acompañarnos con una ración de germinados. Por ejemplo, por eso comentaba igual, no tiene por qué sentar mal, pero un plato de carne y pues tienes al lado unos germinados y te va ayudando a hacer la digestión por las enzimas que catalizan la digestión. Porque al hacer la digestión segregamos al día varios litros de jugos digestivos. Eso también es otra... Cada vez que hacemos la digestión, sin que sea pesada, se generan jugos digestivos en el proceso. Entonces, en los jugos están llenos de enzimas, que son los que transforman la proteína y las grasas. Entonces, como necesita enzimas para hacer la digestión, si nosotros le aportamos enzimas, pues estamos ayudándole al organismo a que funcione perfectamente. Es como un preventivo, un medicamento preventivo que hacemos en casa y que nos va pues, muy bien, muy bien. Luego, aparte de enzimas, que ya hemos comentado, tiene minerales, oligoelementos y vitaminas. Y entonces hay muy pocos alimentos en el que se encuentre todo esto junto. Eso está muy claro. Porque puede haber, por ejemplo, verduras que, aunque es un alimento vivo y es un alimento fresco, como los germinados, no tiene
ese potencial. Y luego tienen hormonas que nos ayudan durante los periodos críticos. Esas hormonas nos ayudan en periodos críticos, como por ejemplo en el crecimiento en niños, ¿no? O en la convalecencia, porque nos está regenerando todo aquello que nos ayuda a sanar. En la fatiga intelectual, estamos ahí trabajando con la mente que consume ahí de todo y entonces eso nos ayuda mucho. Por ejemplo, estados depresivos. Y el etcétera sería largo. Bueno, he puesto unos ejemplos para... Entonces, todo eso trabaja con las hormonas. Bueno, que son fuente importante de proteínas. También está interesante porque estas proteínas son vegetales. Como, por ejemplo, a veces pasa que, por ejemplo, tomamos suplementos minerales, ¿no? Pongo un ejemplo que no viene al caso, pero para entender un poco cómo funciona esto. Hay suplementos que son minerales, pero nosotros no somos minerales, somos del grupo animal. Entonces, los minerales, antes están los vegetales y luego estamos nosotros. Por eso nos pilla muy lejos, hay como mucho salto entre los minerales y nosotros. Entonces, en los minerales, a ver, espera un poco que me he liado. Entonces, como es afín a nosotros las proteínas vegetales porque está al lado nuestro. No es como los minerales que están muy lejos, los vegetales son afines a nosotros. Por eso muchas veces los suplementos minerales es más una historia de marketing, no digo con todos, ¿eh? Es una historia de marketing más que de eficacia. Entonces es mejor como suplementos consumir germinados, por lo completo que es. Y luego vamos a ver que no todos los germinados tienen las mismas minerales, vitaminas, hay de todo. Y también muy interesante es desintoxicante. Eso es muy importante porque estamos sobrecargando el organismo y lo que nos interesa del organismo también es liberarnos de todo lo que estamos sobrecargando. Y tiene un gran poder regenerativo y revitalizante. O sea que, vamos, es un superalimento y encima nos lo hemos hecho nosotros en casa así, de forma fácil. Y nos ayuda todo eso a mantener y recuperar la salud porque depura el organismo. Son grandes aliados de la revitalización del sistema digestivo. Eso es fundamental. Si tenemos un buen sistema digestivo, lo tenemos todo. Y entonces, si nos ayuda a revitalizar el sistema digestivo, pues ya está. Y no hay límites en cuanto a... O sea, podemos germinar todas las semillas que hay. Solo lo que estábamos hablando a mediodía con Pilar. Claro, puedes germinar todas las semillas, pero todas las semillas no se deben consumir, todas. Porque algunas semillas no son para nosotros adecuadas, aunque se puedan germinar. Entonces, siempre germinar de semillas de verduras que sean comestibles. Porque, por ejemplo, un romero es buenísimo, pero las semillas de romero no nos interesan. O hay otras plantas que, pues igual, germinamos eso y nos damos un viaje del 15 por ahí, por todo el barrio. Entonces, siempre semillas de plantas que sean comestibles. Eso también está bien. También luego, hiciste un comentario sobre la del tomate, perdona. Sí. Y las solanáceas, si no me equivoco. Sí.
por ejemplo, las solanáceas, por ejemplo, que es el pimiento, el tomate, las solanáceas también es el tabaco. Entonces es un grupo un poco particular, porque las solanáceas, pues sí, se consumen porque es habitual consumir, pero yo, por ejemplo, sería un grupo que no tocaría las solanáceas, que son verduras comestibles, no tocaría, porque son muy particulares las solanáceas. Como germinados, te refieres, ¿no? Los germinados de estas plantas. Sí, incluso hay otra, la patata, por ejemplo, es una solanácea. Bueno, entonces las semillas de las solanáceas no, y del resto, pues ya vais a ver que Y aparecen. de cicuta tampoco. Pues sí, bueno. Bueno, también Oye, otra. que eso... Por ejemplo, con 12 semillas. Bueno, es que no sé si dar eso, porque igual doy malas ideas, pero bueno. No, Con 12, No, vamos a los métodos, ya. Con 12 semillas de cicuta mataban en Roma y en Grecia, entre las élites, se mataban ahí unos a otros, le echaban 12 semillas que son minúsculas y se hay acabó. que saber que son... No, bueno, pero no es una planta comestible. Bueno, pues... Por eso empezamos con plantas comestibles que no son solanáceas y por ahí vamos bien. Y luego que queremos ir ampliando, porque hay muchas plantas que pueden ser muy interesantes, pero vamos por lo conocido y luego poco a poco vamos ampliando. Entonces, por eso cuando en otro taller que dimos de introducción, dijimos que había que investigar. O sea, yo os doy aquí unas pinceladas y luego ya cada uno o cada una vaya buscando su... Porque igual a uno le va bien unas semillas y a otro le va bien otras. Depende luego el paladar, los gustos. Bueno, y luego están las propiedades, pero eso igual ha hecho unos PowerPoint, ha hecho Pilar unos PowerPoint, y eso igual después al final, si te parece, Pilar, hablamos de tus PowerPoint. Sí, cuando quieras. Bueno. Sí. Y así ya vamos hilando ahora toda la... Bueno, ahora empezamos con lo que es germinado. Entonces, hay dos tipos de semillas, porque lo más importante para poder germinar es tener unas semillas. No valen todas las semillas, no. O sea, aunque sean de verduras comestibles, no valen todas las semillas. Necesitamos utilizar semillas orgánicas. Eso es fundamental. Y que estén vivas. ¿Cómo vamos a saber que están vivas? Pues cuando germinamos y no funcionan. Y nos han engañado, pero como nos ha pasado tantas veces. Y que no estén caducadas. Claro, tienes que mirar que no estén caducadas, claro, porque si no, no están vivas. Entonces, pero fundamental que sean orgánicas. Y que sean... que estén completas, claro, que estén vivas y completas porque tienen que estar biodisponibles para la germinación y que no sean transgénicas. No, transgénicos no. Y claro, que sean orgánicas en el sentido de porque hay semillas que se usan para sembrar en agricultura, aunque sea en orgánico, y algunas que te venden pues vienen tratadas con un fungicida. Entonces tienen que estar libres de fungicidas y de pesticidas. En el caso de los fungicidas puede ir bien para las semillas porque cuando siembras ahora ya en tierra, no va en germinado, cuando siembras en tierra, si tiene un fungicida, que se está descartando esa opción, pero puede darse el caso, entonces no le atacan los hongos y entonces la semilla sale adelante. Pero en el caso que nos ocupa ahora, de eso, nada. Y que no tenga ningún tipo de contaminante. Entonces, encontrar semillas, bueno, ya iréis viendo que no es tanto como parece.
no es tan difícil, vamos a ponerlo así, porque si decimos difícil ya lo ponemos peor. Entonces, no valen las semillas pensadas para sembrar en la huerta, ya que muchas están tratadas con fungicidas y con insecticidas. Bueno, entonces, ahora hay dos tipos de semillas. Hay mucilaginosas, semillas mucilaginosas. Entonces, estas semillas tienen una protección que no todas las especies lo tienen, solo lo tienen algunas. Tiene una protección la semilla para protegerse del medio. Entonces, mientras no se dan las condiciones adecuadas, esas semillas no van a germinar. Y, por ejemplo, esas que podéis comprar, esas serían rúcula, lino, Chía también. albahaca, berro y mostaza. Bueno, habrá más, no digo que no, pero bueno, con esas ya, sí, con esas ya nos llega. Entonces, estas, por ejemplo, a la hora de germinar, para que sea un éxito, hay que germinar de una forma totalmente distinta al resto de las semillas. Muy distinta. Entonces, esto se germina en una rejilla. Una rejilla, si puede ser de acero inoxidable, si puede ser. Y, lógicamente, de menor tamaño que la semilla que vas a germinar. Claro, porque si no, vamos mal. Entonces, yo os doy una idea que me parece buena, es económica, porque también podéis comprar germinadores. Bueno, allá vosotros, ya no. Mira, esto es para cribar la harina. Es una criba. Aquí pone, nosotros solemos moler el cereal en casa. Y luego le ponemos aquí y cribamos. Entonces, el paso es muy fino, muy fino. Entonces, ahora os explico el detallito. Primero vamos a... O si no, os explico, mira. Entonces, os haría falta un plato que tenga un plato de casa, un plato plano. Entonces, entra, casualidad, todo así, todos son casualidades que hay que encontrar por casa, pues entra justo, y hay pues ni un dedo siquiera de diferencia entre uno y otro. Y con otro plato es como una tapa, así, como una tapa, pero hay que tener en cuenta un pequeño truco, si no, no va a funcionar el germinado. Y es que los germinados necesitan oxígeno, ¿no? Era la idea. Humedad y oxígeno. Entonces, si le pones un segundo. Sí. Perdona, René, yo no veo la imagen. Quería preguntar al resto si está viendo a los otros participantes si la ven o es un problema nuevo de todos. Yo es que me veo. Yo no la veo. Bueno, yo no la veo. Quería preguntar algo si por... ya, perfecto. Mira, es un tamiz de harina. Barato como el solo, un plato de casa plano y coincide, el plato es un poquito más grande, porque si queda esto en el fondo del plato, porque el plato es muy grande, se nos va a pudrir las semillas, porque aquí hay que poner agua. Entonces, lo que pasa es que quiero ir por orden para que se pueda entender fácil. El plato de abajo tiene un poco de agua. ¿Qué es lo que hace esto? Que mantiene un medio húmedo. Entonces pones el plato, la rejilla, y eso a lo que quería era que si le pones la tapa y cierra herméticamente, no hay aire, luego hay que poner algo. Y esta rejilla, pues tiene del expositor un plastiquito
y no se lo he quitado. Y ya está. Puedes poner O una esto. un trozo de tela. un trozo de tela, un trozo de servilleta de tul, papel. Lo que sea, no. Tul, un tul. No, la creatividad, la de cada uno, porque esto es todo creativo. Bueno, entonces, hay que poner a remojo las semillas, aparte. Ponéis a remojo. Para hacer eso. Sí, primero, sí. Las semillas mucilaginosas se ponen a remojo. Un tiempo, no hace falta. Vais a ver que en el agua suelta un moco, porque eso es mucilaginosa, como un moco en el agua. Y lo importante ahora viene importante, que es que todas las semillas hay que repartirlas sin que se amontonen, todas de forma uniforme. Entonces, ¿cuánta cantidad? Pues podéis poner, por ejemplo, una o dos, por ejemplo, esto, que no sé qué medida tiene, da igual. El máximo que podría poner aquí de semillas de una vez sería el diámetro total de la criba. El máximo, pero es lo que decía antes. Lo que no nos interesa es producir mucho de golpe porque luego hay que ir... entonces, empezáis, por ejemplo, aquí con una cucharada o dos como máximo, ponéis a remojo y luego aquí lo vais extendiendo con un poco de cuidado y ponéis en el platillo en un lugar que no os molesta y le pones el platillo y la tapa de encima. Y unas 2 o 3 veces al día con un spray lo rociáis. Ese es el único trabajo que hay que hacer todos los días. Rociar las semillas que han estado a remojo, que están encima de la rejilla. Y ya está, no hay que hacer más. A cosechar. Va a pasar una cosa. Porque si no se hace eso, el moco no deja germinar. Va a pasar una cosa, que las semillas son muy inteligentes, parece que no, y van a salir por debajo de la rejilla en busca del agua. Y eso es bueno. Una vez que la raíz ha tocado el agua, ya no hace falta que mojéis. Entonces, le lleváis a un sitio que sea luminoso y ahí se os va a formar un campo de clorofila increíble. Pilar Visconti, has llegado tarde. ¿En qué momento estaba explicando para que no te lo pierdas? Está grabado, así que si quieres retomarlo... Ya te lo oyes luego, vale. Bueno, pues... Sí, he llegado justo cuando estabas explicando esto del plato y de... Vale, pues hay un cacho. Vale, está grabado. Se me había... Entonces, las raíces que tienen el agua, entonces vas a ver que se empiezan a formar como una especie de... Si le dejarías más tiempo, hasta de hojitas. Y ahí ya entramos en otra... Es un germinado también muy potente, pero con que germine el doble de su tamaño ya puedes consumir. Pero si le dejas un poquito más alto y que crezca como experimento también, pues tienes ahí todo verde de hojas pequeñas. Que no son hojas verdaderas, son cotiledones. Las hojas verdaderas salen después. Pero bueno, pues este sería... hacer un germinado con éxito con las semillas mucilaginosas. Si hacéis con el siguiente método que os voy a enseñar ahora, no van a funcionar. Por eso hay casualidad igual, pues puede haber gente que ha hecho el germinado de mucilaginosas con el siguiente método que voy a hacer ahora, que os voy a explicar ahora, y les ha salido, pues que no les ha funcionado. A mí no me salió. Por ejemplo, ¿no te salió? Bueno. Por eso mismo. Entonces, ahora el siguiente método sería, para el resto de las semillas que no son mucilaginosas, necesitamos un tarro de conserva de cristal.
uno Como los que pequeñito. han enseñado Sí, ellas. un tarrito. No, pero ese está igual. ¿De qué? Aquel tarro que está allí, ya cojo yo. No, si ese no es un tarro. Sí, mira ahí donde No es están de los vasos. plástico. Donde están los vasos. Bueno, entonces necesitamos un bote de cristal de conserva, una gasa y una goma elástica. Y con eso ya hemos triunfado. ¿Que queréis hacer solo un germinado? Pues un bote. Bueno, este es estrecho, es mejor más ancho. Bueno, pero para hacernos una idea, entonces una gasa y si es una gasa grande, pues vais cortando y una goma. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos una cucharada de germinado, de semillas, perdón, para germinar. Una cucharada de semillas dentro del bote. Y el bote le ponemos con agua. Le ponemos la gasa y la goma. Y dejamos toda la noche a remojo. Sea cual sea la semilla. ¿Cuánta agua? Pues tiene, como es una cucharada, vais a ver que es muy poca cosa. A ver, empezáis por una cucharada, que os venís arriba, pues ya vía libre, cada uno o cada una, si quieres poner 3 o allá no digo nada. Empezáis por una cucharada, vais experimentando, vais comiendo, vais viendo, pues mira, se me queda corto, pongo 2, pero es mejor poner más botes porque esto lo que interesa es comerlo en su punto óptimo. Entonces, que a los 2 días dice, pues pongo otro bote y a los 2 días pongo otro bote y entonces pongo de otro grano distinto, puedes ir variando para no tener siempre de lo mismo, porque no todo nutre por igual. Luego ya veréis en el PowerPoint que hay un ejemplo de unas semillas, las propiedades que tienen. Entonces, a la mañana siguiente cogemos el bote y le ponemos boca abajo. Vaciamos bien y aquí viene otro de los temas importantes, el agua, porque si tienes la gran suerte de que tienes en el grifo, por ejemplo como nosotros, que tenemos el agua sin cloro ni nada, porque la tenemos, el manantial es nuestro, pues un lujo. Pero si tienes el agua del grifo con cloro y vayas usted a saber qué más, pues entonces tienes que conseguir agua. Una garrafita de algún manantial, aunque ponga que no es potable, genial. Para esto va bien. Que no tenéis un manantial cerca, pues hay que ir no sé, pues a buscar el tesoro, el agua. Claro, porque el agua comprada, entramos ahí en que es agua pasteurizada y entonces estamos con nutrición viva y ahí no vamos bien. Si no hay otra cosa, pues agua comprada. Y un día que tal, y pues mira, voy con el coche no sé dónde, traes 2 o 3 garrafas y tienes para hacer y hacer y hacer. Bueno, con agua comprada para empezar a coger el ritmo llegaría. Entonces, a la mañana siguiente vaciamos y con ese agua que no es del grifo porque tiene cloro, vuelves enjuagas un poco y vacías. Y le dejas así boca abajo y 2 veces al día le echas un poco de agua, le mueves y escurres y le pones en un lugar que tenga una rejilla, que haya una rejilla o si no un palito de comer arroz o algo en que no esté posado totalmente, porque entonces no hay oxígeno y no nos va a funcionar. Con este método no os va a fallar ni un germinado, garantizado. Si tenéis buen agua, buena semilla y hacéis esto todos los días en el germinaos, por ejemplo, en el caso de un garbanzo va a tardar bastante más que en el caso, por ejemplo, pues si es una semilla de albahaca, por ejemplo. Bueno, en
este otro caso... El guisante también muy rápido. Sí, pero bueno, cuanto más grande es el grano, tarda más. Y cada uno va en su criterio, puedes probar, coges un grano o unos cuantos y pruebas a ver qué tal, qué te parece. No pasa nada, es para comer. Bueno, pues esto, con estos dos métodos ya estaría todas las semillas que podéis germinar a vuestra disposición. Y luego, no me quiero extender mucho, pero es que son cosas que... bueno, hay también en el mercado, hay muchas cosas, incluso hay germinadores eléctricos, que ya no tienes ni que pensar. Pones las semillas, ahí, bueno, 300 euros. Bueno, pues con lo que os he explicado, va a ser que no. Va a ser que no. 300 euros, sí, sí. Bueno, entonces el asunto está, la gracia de esto está en mover botes. No he puesto un bote y el próximo mes pongo otro, no. Porque si pones, que es echar unas semillas, agua, una gasa, la goma, le pones agua a remojo y al día siguiente solo un par de veces y entonces ya vas teniendo y entonces vas consumiendo. Y a la vez que vas consumiendo vas a ir notando. Porque cuando se consumen alimentos vivos, al momento de haberlo consumido, notas en el cuerpo la vitalidad. Es así. Sobre todo con la clorofila. Por eso es un tema que si os interesa y queréis, más adelante podríamos hacer. Cómo producir clorofila en casa. Y ahí ya entráis en otra dimensión. Hay incluso gente que solo vive de la clorofila. Pero eso ya requiere un tiempo. Nosotros estuvimos un tiempo haciendo clorofila y consumiendo todos los días. Ánimo de nada, poco a poco fui aumentando la cantidad y me llegaba a tomar la cantidad al día de casi el tamaño de una lata. Que eso es mucho hablar. Y notas como la energía te pone y luego igual pues no desayunaba nada, eso hacía para desayunar. Y luego no desayunaba nada y nos íbamos a la huerta y bueno, estábamos ahí a la huerta que se me quedaba pequeño. ¿Puedo decir una cosa? Por ejemplo, ocurre que nosotros tenemos mucha huerta y tenemos mucha clorofila, o sea, muchas plantas para hacer clorofila, pero si estáis en un lugar, en un piso, podéis sacar la clorofila en casa, que por medio de cereales, que tienen mucha potencia. Hacemos un día, si hay... Eso sí que ya es verde, eso es clorofila. Tenéis es sangre verde. Tenéis el chat que habilitó Pilar y pues ahí podéis dar opiniones o que si os interesa o no, porque hicimos una encuesta al principio, pero esto de la clorofila lo tienen apartadito, porque no interesa mover ese tema. Sí, pero sí, el tema es que en el canal de Telegram, que ahora les paso de todas maneras, sí. Ahí puse una encuesta, pero me permite solamente poner 10 temas. Eso. Entonces vamos a empezar con los 3 más importantes que la mayoría escogió y ya luego, a fin de mes, ponemos otra encuesta y vamos a incluir esa para quien quiera, ¿no? Quien interese, y vamos a ir creando todos juntos el temario, ¿no? De los puntos que más interesen a todos. Y bueno, ya 4 cosas más. Se necesita humedad, el agua, que ya hemos hablado, la calidad del agua, y luego una temperatura. Si no hay una temperatura templada en el lugar, puede darse 2 casos. Si hace frío, se ralentiza el crecimiento de la semilla. O se enmohece. También pueden ser los 2 casos. Por eso, pero bueno, normalmente si el lugar más... Y si es muy cálido, también mal asunto. Si es, le viene más rápido.
Sí, pero puede haber mohos y... Bueno, entonces, un lugar templado. ¿Que es la cocina el mejor sitio? Pues en la cocina. No, que es el salón. Bueno, pues en el salón le pones ahí una esquinita, un altar. No, esto es... Este es el altar de lo vivo. Bueno, cada uno tiene que ver ahí. Y luego también, fundamental, la limpieza. Una vez que se ha acabado los germinados, con agua y jabón, y bien aclarado y bien seco. No dejarlo ahí, pues ya para la siguiente tal y como está. Porque eso va a crear problemas. Y luego, pues la luz... Pues un lugar que no esté, que sea luminoso y poco más. Ya a partir de ahora ya sois profesionales del tema, directamente. Y Pilar os puede decir así un ejemplo de la nutrición de los germinados. Y luego en San Google, pues ya podéis bueno, ya acabáis de rematar los apuntes de lleno. Claro. Sí, bueno, hemos querido nombrar 3 ejemplos de los beneficios que tienen los germinados de 3 plantas, de 3 verduras que comeríamos normalmente, pero lo hemos querido subrayar porque es impresionante la cantidad de vitaminas y nutrientes que tienen. Hoy leí, por ejemplo, que el brócoli, una taza de germinado equivale a 72 tazas de brócoli, de la verdura, ¿no? Como proporción de cuánto más rico es comer el germinado. Entonces, bueno, empezamos con la lenteja, que sabemos todos que las lentejas tienen... a veces es difícil de digerir, ¿no? Pero durante el proceso de germinado, este ácido fítico se deshace. Entonces ya no nos crea la dificultad de la digestión, ¿no? Que a veces nos cuesta. También la germinación elimina en las lentejas los azúcares que tiene, que son los que crean los gases intestinales. Es muy rico en vitamina A, en vitamina B y en vitamina C. Y también mejora la circulación sanguínea, reduce el riesgo de ataques cardíacos o problemas como la disfunción eréctil, favorece el control de los niveles de colesterol en la sangre también. No sé por qué no puedo ahora compartirlo, pero lo voy a poner en nuestro canal para que lo puedan leer con calma si lo quieren volver a consultar. La alfalfa es otra semilla súper interesante que tiene muchísimas propiedades. He hecho un resumen, pero hay muchísimo más. Y abajo de la diapositiva también he puesto los links de los lugares de donde he sacado la información. Pero claro, San Google nos puede ayudar en mucho más. Una de las propiedades interesantes de la alfalfa es que es antiulcerosa, o sea, cicatriza porque tiene mucha vitamina K. Previene y controla la hipertensión, es remineralizante, antianémica e hipolipemiante. También es ideal para gente que tiene problemas de anorexia o colesterol alto, gases, osteoporosis, la úlcera que ya lo comentamos, por todas las vitaminas y no solamente vitaminas y minerales, sino también tiene enzimas digestivas, ¿no? Que también nos ayudan en todos esos procesos. Tiene muchísimos minerales como el calcio, el hierro, el fósforo, el magnesio, manganeso, el potasio y el zinc. Y la tercera que hemos escogido para hoy era el brócoli, que efectivamente tiene muchísimas propiedades. Y una que a mí me ha sorprendido mucho es que tiene un compuesto que ayuda a que eliminemos las toxinas y los metales pesados. Entonces, esto ya es un punto clave para gente que tiene problemas de cáncer, para gente que vive en lugares que tienen mucha contaminación ambiental.
además que tiene muchísimos antioxidantes y vitaminas A, D, C, E, K, calcio, magnesio, fósforo, potasio, zinc, tiene un montón de... es riquísima, un montón de elementos nutritivos, ¿no? Y también ahí abajo he puesto algunas fuentes donde he sacado esta información, porque creo que es bastante interesante. Y había un estudio en una universidad en la que se comentaba que habían verificado, se había verificado que cuando habían hecho pruebas sobre personas con problemas de cáncer y efectivamente han encontrado mucha mejoría en estas personas, ¿no? Inclusive en el tema de, como decía, la contaminación ambiental. Entonces, bueno, también quería subrayar el punto de que hay épocas de año, tipo en el invierno, que hay muy pocas verduras frescas de temporada, ¿no? Y los germinados pueden ser una óptima solución, ¿no? Porque cualquier tipo de semilla de las que ya mencionó René se pueden germinar y comes verduras frescas, digamos, crudas, en un periodo que hay pocas verduras de temporada. La otra cosa interesante que estaba en este estudio es que se usaba, se tomaban los germinados de brócoli en extractos o zumos. Entonces eso es otro punto, otra manera de consumirlos, además de las que ya mencionó René, como las ensaladas, ¿no? O acompañando las comidas. Bueno, yo creo que ya estamos listos para las preguntas, para quien las tenga. No sé si René y Maite tienen algo más que agregar. Sí, ahora pongo también el canal, lo pongo aquí en el chat. Maite quiere compartir un estudio de un científico japonés. Pues nada, lo que sí es muy importante... Masaru Emoto. Es muy importante el agua que se utiliza, porque, por ejemplo, lo que ha dicho René, que vayáis a alguna fuente y traigáis un montón de agua para poder tenerlo, pues esa agua se puede pudrir en el tiempo. Entonces, ponerle palabras bonitas, escritas, por ejemplo, como amor, gracias, que eso está comprobadito que funciona, ¿eh? El agua no se pudre en un tiempo. Entonces, pues eso, o ponerle lo que queráis, si queréis amor, gracias, como le podéis decir amor, le podéis decir palabras bonitas y eso crea, pues eso, le conserva, ¿eh? Y que es muy importante. Porque claro, nosotros tenemos aquí agua todos los días y buena agua, pero los que no tenéis, pues son medios para poder hacer cositas. Este científico, Masaru Emoto, hay un libro, Mensaje en el agua. Entonces lo que hacía era estudios donde ponía un mensaje en el agua y lo llevaba a punto de congelación. Y en ese momento miraba en el microscopio cuál era la estructura que tenía el agua. Y habéis visto en el tiempo, en el parte meteorológico, cómo aparecen unas estrellitas del invierno. Unas estrellitas muy... Pues esa estrellita... Sí, esa estrellita es la de amor, gracias. Es la estrella más perfecta de todas las que pueda cristalizar el agua. Sin embargo, y también ocurre con música. Si se pone música clásica, cristaliza en estrellas. Si pone, por ejemplo, puso rock duro, metal o bueno, pues todo eso son grumos. Se forman grumos y nunca jamás cristaliza. Bueno, entonces el asunto que llevó que se murió no hace mucho y yo estoy seguro que le han matado, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Entonces, este señor hizo que incluso las personas iban al río, a un río contaminado de Japón y vertían este agua que ya tenía esa información de regeneración, porque la naturaleza siempre tiende a regenerarse.
Y nosotros, como formamos parte de la naturaleza, tendemos a regenerarnos. Siempre nuestra tendencia es hacia la vida y más allá por no entrar. Entonces, este señor demostró que si pones en una jarra donde tú bebes, en tu botella, y que nunca sea de plástico, siempre de cristal, por favor. Eso es importante. No usar plástico, siempre cristal. Sí. Y le pones amor, gracias escrito, elevas la frecuencia de ese agua que estás tomando. Ahora imagínate que estás con un ser vivo, como las semillas orgánicas que queremos germinar, y como dice Maite, le pones ahí la etiqueta amor, gracias, y sería todavía más potente. Y si a eso ya le pones una intención a la hora de que estás germinando en el agua las semillas, pues tienes una intención en la nutrición. Y ahí podríamos entrar en lo que Emoto luego fue explicando en otros talleres y fue por lo que le acabaron matando. Porque se sanaba con la intención la gente y se levantaba de la camilla con enfermedades terminales. Eso ya no aparecía en el libro porque eso fue ya un trabajo que demostró luego posterior. Y podéis leer el libro, no es así una novela fácil de leer, pero es un libro muy interesante de lo que dice. Bueno, resumido es eso. Gracias, René. Gracias, Maite. Ani tenía una pregunta y Amparo después. Desmutense, abajo a la izquierda. Sí, creo que ya lo he activado. Sí. Vale, hola a todos. Cuéntanos, te escuchamos. Hola. Sí, muchas gracias, Maite y René, por compartir el conocimiento. Está súper. Tenía 3 preguntitas, o 4. La primera sobre las semillas o sea, el resto de semillas que no son mucilaginosas. ¿Cuánto tiempo? No, con las mucilaginosas, perdón. ¿Cuánto tiempo se recomienda dejar en agua? ¿Es el remojo? ¿Cuántos? ¿Un par de días o un solo día? No. La noche. No, pero en el caso... En el agua. No, sí, es un tiempo. Es que, claro, todo depende también de la temperatura, las semillas, el agua, si es caliza, es agua dura. Nosotros aquí, por ejemplo, no tenemos agua dura. El agua es blanda, entonces entra muy fácil. Pero, René, podría ser una indicación, pregunto, hasta que el gel se desarrolle, y una vez que se desarrolla ya se pueden poner... Eso puede ser La indicación que puede tener cada uno, por darle una forma, porque si no, una explicación, si no... Entonces tú vas a ver que el agua ya no está normal, que está como un poco gelatinosa, un poco. Ya está, porque claro, no interesa, importante, en las mucilaginosas no interesa perder ese moco que tiene la semilla, porque es su protección. Entonces... Si no tiene ese mucílago, la semilla, se va a deshidratar. Por eso en este método el resto de las semillas no funciona, porque tienden a deshidratarse con facilidad y si se deshidrata, el germen que sale de la semilla se seca y ya no es viable. Vale. ¿Si te sirve? Sí, mucho. Porque normalmente lo dejaba a veces una noche o algo, pero si puede ser un poquito más rápido. Investigación. Esto ya según qué semillas sea, No, pero las mucilaginosas, la rúcula. Ya, la mucilaginosa es diferente. Hay que investigar. Si es un grano, por ejemplo, pues como una noche ya te vale. Vale. O unas horas también, en los granos. En los granos. Las tanto como puede ser la judía mungo, como la lenteja, por ejemplo, el guisante, que también es muy interesante. Y prende muy rápido, viene muy rápido. Vale. Otra preguntita. Sí, pero no quiero acaparar el tiempo, pero es que son... No. Sí, si no... O doy paso a otra persona y así... No. Pregunta, ya que... Vale. ¿Cómo sabes qué semilla es comestible? O sea, lo buscas por internet. O sea, ¿qué semilla puede funcionar? ¿Cómo sabes que sí es comestible o no?
Claro, teniendo en cuenta, claro, sí, la experiencia. Teniendo en cuenta de que las verduras comestibles pues son las que más afines y más conocidas y más fáciles de encontrar. Claro, por ejemplo, pongo un ejemplo, fenogreco. El fenogreco no es una verdura comestible. Tiene un sabor y un olor que alucinas. Ahora, las propiedades son extraordinarias. Un anticancerígeno impresionante. Anticancerígeno, poderoso. Pero, por ejemplo, en México lo utilizan para curar el cáncer, pero les va muy bien, muy bien. Y, por ejemplo, regenera cuando te falta, por una herida que le comentaba antes a Pilar, cuando te falta un trozo de carne del cuerpo, porque una herida o un mordisco o algo, por ejemplo, el fenogreco te regenera siempre cierra de fuera hacia adentro y de abajo hacia arriba. Nunca cierra superficial porque hay heridas que son estrechas y profundas, y con los medicamentos que hay normalmente cierra muy rápido, y entonces eso le pasó a mi madre, que diga, y le tuvieron que operar